Buenas noches. Reciban un cordial saludo a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. De manera particular, quiero destacar la presencia de los panelistas, quienes desde otros países nos acompañan para traernos sus conocimientos. No puedo dejar de agradecer a las personas que asisten a nuestros webinars, en los cuales tratamos diferentes temas, tanto en la parte científica como en la parte comunitaria, con los diferentes programas que tenemos en cuanto a difusión de los conocimientos de la producción humana y que los conocimientos de difusión humana sean para todos. Esta vez tenemos el altísimo honor de contar con la presencia de 3 prestigiosos panelistas que de manera presencial nos van a acompañar por vía telemática, y del doctor Santos, que es de Oporto, de Portugal, que él se encuentra con 7 horas de diferencia y nos ha enviado su presentación pregrabada, la misma que está muy interesante. Bien, entonces vamos a presentar a los panelistas de esta noche. Nos va a presentar el caso clínico sobre endometriosis el doctor Claudio Vallejo. Van a participar con panelistas la doctora Marta Luna. Nos acompaña además en esta noche la doctora Jessica Espinosa desde Cartagena, el doctor Ricardo Santos, que nos envió su presentación desde Portugal. Bien. Entonces, vamos a empezar. Les voy a presentar el currículum de cada uno de ellos. El doctor Claudio Vallejo es un doctor en medicina y cirugía de nuestra Universidad Central del Ecuador. Es especialista en ginecología y obstetricia también por nuestra universidad. En máster en medicina reproductiva en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Es miembro de Red Lara, miembro de la R, sí, y de otras organizaciones muy importantes en el área de reproducción humana. Es director médico del Centro Médico Ser Fértil desde la ciudad de Quito. Él es una persona joven, pero tiene mucha experiencia, entre todo, una buena voluntad para colaborar en estos eventos de difusión y de educación. Tenemos en segundo lugar, tenemos a la doctora Marta Luna, quien es especialista en ginecología y obstetricia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en el Hospital San José de Monterrey, en México. Es especialista en endocrinología reproductiva e infertilidad en Estados Unidos, en Nueva York, Estados Unidos. Tiene una maestría en embriología clínica y andrología en Virginia, Estados Unidos. Es directora médica del Centro de Medicina Reproductiva asociado RMA México. Es integrante del Comité de Certificación de Biología de la Reproducción Humana del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es miembro del panel de la revista Fertility and Sterility. Es una revista muy prestigiosa de reproducción humana. Es profesora adjunta del programa de su especialidad de Biología de la Reproducción Humana del Hospital Ángeles del Pedregal, Ciudad de México. Es profesora clínica del programa de residencia en ginecología y obstetricia, ¿sí?, en Estados Unidos, en la Ciudad de México. Es presidente de la fue presidenta de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción en el periodo 2024-2025, o sea, recientemente. Tengan presente ustedes que México tiene 660 especialistas en reproducción humana y personas de altísimo nivel. De ese conglomerado humano fue presidenta nuestra panelista. Es vicepresidenta electa de la Asociación Latinoamericana de Medicina de la Reproducción, ALME. La doctora nos acompaña desde la Ciudad de México. Tenemos además a la doctora Jessica Espinosa, que es médica nutrióloga de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, en el prestigioso Centro de Reproducción INSER, cuya sede principal está en la ciudad de Medellín, y en la cual trabajan algunos amigos nuestros. Tiene una maestría internacional en nutrición y dietética en la Universidad ESNECA, España. Es doctora en medicina por la Universidad de Cartagena, Colombia. Nos acompaña desde Cartagena. La doctora es nutrióloga y es especialista en tratar a pacientes con endometriosis. El doctor Ricardo Santos
Es especialista en ginecología y obstetricia en el Centro de Procreación Médicamente Asistida del Hospital Sora de Oliveira, Guimarães, en Portugal. Especialista en medicina reproductiva en el Centro de Procreación Médicamente Asistida del Hospital Sonora, de igual manera. Es máster en informática médica por la Universidad de Oporto. Tiene un doctorado en investigación clínica y servicios de salud en la Universidad de Oporto. Es un especialista en medicina reproductiva y miembro de la dirección clínica del Hospital Sonora de Oliveira. Es especialista en reproducción asistida en el Centro de Medicina de Reproducción Ferticar Braga. Profesor auxiliar invitado del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto. Creador de aplicaciones móviles en programas de inteligencia artificial. Es investigador integrado del Centro de Investigación en Tecnología y Servicios de Salud en Oporto, Portugal. Bien, entonces tenemos que, con este prestigioso grupo de especialistas, vamos a empezar en este momento con el doctor Claudio Vallejo, quien nos va a presentar el caso con el cual vamos a abrir la exposición de esta noche. Claudio, está el poder en usted. Qué gusto. Primero es un honor compartir esta charla con los panelistas y pues honrado de haber sido invitado a esta charla, doctor. Estoy compartiendo ya, no sé si lo pueden ver ya. Todavía no. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Listo? Estamos listos, ¿verdad? Sí. Listo, muy bien. Gracias con todos. Hoy esta noche, me han pedido que pueda compartir con algo de información sobre un caso clínico que en realidad tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Y en realidad me ha gustado muchísimo porque podemos aprender de este caso mucho de lo que hasta hoy hemos venido haciendo desde la parte de la cirugía de endometriosis o el abordaje del paciente que viene buscando el embarazo. Esto es una paciente de 36 años con una historia de infertilidad de 7, una hormona antimuleriana de 1.2, a quien se le practicó una laparoscopía por diagnóstico de un hidrosalpinx izquierdo. La paciente ha tenido ya 3 parejas previas sin utilizar ningún método de anticonceptivo, ¿no? Y no ha logrado concebir. La paciente presenta dispareunia, dolor a la deposición, refiere ocasionalmente dismenorrea y en la ecografía general, a más del hidrosalpinx, se evidencia una formación heterogénea de 4 centímetros compatible con un endometrioma en el ovario derecho. Al realizar la laparoscopía se aprecia también un gran síndrome adherencial con un hidrosalpinx de 4 por 2 centímetros. No hay paso de contraste en esta trompa que rodea el ovario izquierdo. Ambos ovarios están pegados al útero, ¿sí? Ambos ovarios están pegados al útero y siendo el ovario derecho quístico de 4 centímetros. Perfecto. A la disección del hidrosalpinx izquierdo, los doctores encuentran un ovario izquierdo que drena un líquido de aspecto endometriósico. La trompa derecha, aunque presenta adherencias al ovario derecho, tiene un aspecto normal y presenta un franco paso del azul de metileno, que es un cote positivo izquierdo. De acuerdo a la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la paciente tiene una endometriosis severa y un EFI de 2, el cual les explicaré a continuación. Bueno, hemos planteado algunas preguntas dentro de estos, o qué son los hallazgos. ¿Cuáles son los hallazgos que nos hubiera permitido establecer un diagnóstico prequirúrgico de endometriosis? Actitud. ¿Cuál sería una actitud clínica radiológica quirúrgica ante este caso? Si no hubiese un hidrosalpinx y ausencia del dolor, ¿estaría justificada esta laparoscopía?
Dentro de la parte clínica, si la paciente no hubiera tenido importantes algias y solo un quiste endometriósico de 4 y una antimuleriana de 0,4, ¿cuál hubiera sido la recomendación? La conducta, ¿cuál sería la conducta si el quiste endometriósico midiese 8 centímetros? Los riesgos, ¿cuáles son los riesgos de la cirugía de endometriosis? Sobre todo en una endometriosis severa, grado 3-4. El tratamiento en estas pacientes, ¿tiene sentido un tratamiento médico prequirúrgico? El tratamiento médico postquirúrgico, luego de que empiece a buscar un embarazo, ¿en qué tiempo se lo debería iniciar? Estas son muchas de las preguntas que nos hemos planteado y lo que queremos abordarlas. Yo abordaré el tema quirúrgico, pero antes quiero que conozcan, muchos de los que ya hacen fertilidad deben de conocer esta tabla, que es el índice de fertilidad. Es una tabla que ya tiene muchísimos años, más de 40 años ya. Así es que en esta nosotros podemos evidenciar los factores clínicos de la historia clínica, como la edad, ¿no es cierto? Si es menos de 35, más de 35, 39 y más de 40, los años que la mujer es infértil, si es menos de 3, más de 3, y si tuvo previos embarazos. Y luego, esto es muy importante. Aquí me voy a detener un poco. Aquí vienen los factores quirúrgicos, pero claro, estos factores quirúrgicos son después de hacer una laparoscopía. Son los hallazgos que nosotros podemos describirlos al momento de que ingresamos a una laparoscopía por sospecha o con el diagnóstico de endometriosis. Como esto se lo viene haciendo ya hace mucho tiempo, probablemente la laparoscopía era como muy cuestionada realizarla o no en estos casos. Hoy por hoy realmente es muy cuestionada. ¿Por qué? La interpretación postquirúrgica de estos pacientes está limitada, está evaluada en esta tabla de cómo se interpreta. Lo interpretan de acuerdo al grado de afectación más que nada, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a colocar los factores históricos, que había dicho edad, años de fertilidad, embarazo previo, y luego los hallazgos quirúrgicos, y luego colocamos de acuerdo a los hallazgos que son las lesiones, el tamaño de la lesión, el endometrioma, si es bilateral, no, lesiones a nivel de ovario, de ligamentos uterosacros, tabique rectovaginal, y en fin, de acuerdo a todo eso se coloca una clasificación y aquí se suma, y de acuerdo a eso nos da un valor. Un EFI de 0,4 es de muy mal pronóstico, quiere decir que hay una afectación bastante importante del tema reproductivo, es de muy mal pronóstico y la probabilidad de embarazo espontáneo es muy baja. Y se le recomienda a la paciente inicialmente ir a una fecundación in vitro, pero ojo, eso lo vamos a dejar ahí entre comillas y con un signo de interrogación. Entre 5 y 6 es un EFI intermedio, ¿no es cierto? La probabilidad de embarazo es moderada y se le puede dar un manejo expectante entre 6 a 9 meses. Y luego viene el EFI de 7 a 10, que es de muy buen pronóstico, quiere decir que probablemente es una paciente joven, no muchos hallazgos quirúrgicos en la laparoscopía y que tiene una buena probabilidad de embarazo. Por lo tanto, en ella no vamos a hacer nada y la vamos a dejar al menos entre un año y medio para que ella pueda concebir. Claro, cada paciente es diferente, ¿no? No lo vamos a dejar un año y medio en una paciente de 40, 41 años. Por lo tanto, esto hay que tomarlo con mucha cautela. Luego viene, ¿cuáles son los factores pronósticos para la cirugía? ¿De qué depende la decisión para operar? Previa a una fecundación in vitro. Hay 4 pilares fundamentales: el dolor, la reserva ovárica, la edad y los factores asociados que tiene esta paciente, ¿no es cierto? El primero y el más importante del cual los pacientes o los médicos, perdón, nos basamos para tomar una decisión quirúrgica y lo que nos dice la evidencia científica es el dolor. El dolor debe de ser uno de los síntomas más importantes que nos hacen tomar la decisión de entrar o no. Pero claro, la paciente dice, pero doctor, quiero embarazarme. Ah, listo, ¿qué le trato primero? ¿El dolor? ¿Le hago la cirugía o hago una fecundación in vitro como primera línea para que la paciente se embarace? Eso es uno de los grandes dilemas de la reproducción y es algo que intento en esta charla poder aclarar.
Muy bien, si el dolor a favor de la cirugía, si el dolor es muy severo, probablemente sí entra a cirugía. Si el dolor es leve, manejable, puede ir a una fecundación. Si la reserva ovárica es normal alta, sí, vaya aquí, vaya a cirugía. Si es baja, anda aquí, pero ya luego presentaremos unas diapositivas al respecto. Si le da menos de 35, más de 38, si hay factores asociados como oclusión intestinal o si es que aquí hay un factor masculino asociado a más de todo lo que tenemos, probablemente sí, es una paciente candidata para una fecundación in vitro. Listo, ¿cuál es la prioridad? Como les dije, el dolor, claro, pero el dolor no solo debe de considerarse el dolor, sino los síntomas asociados a ciertas patologías gastrointestinales, por ejemplo. Si la paciente viene probablemente con una distensión abdominal, no viene con dolor, pero sí viene con una historia de distensión abdominal, colitis, en fin, probablemente estamos ante una obstrucción intestinal y no nos estamos dando cuenta que esa obstrucción intestinal a nivel de recto, de sigma, nos está causando un problema serio y no necesariamente la paciente presenta un dolor. Síntomas como, por ejemplo, disfunción vesical, sensación de emisión incompleta, disminución del flujo urinario, infecciones a repetición. Son factores o son signos o síntomas que nos pueden ya dar una idea de hacia dónde podemos dirigirnos, ¿no es cierto? Y como les dije, no solo debe de considerarse el dolor. Hay una disfunción renal por compresión del uréter. Se está perdiendo ese riñón y no nos damos cuenta. Probablemente en un eco, una evaluación, una ecografía renal, vemos dilatación pielocalicial. Probablemente tenemos que investigar el trayecto del uréter. En muchos de esos casos tenemos o se ha evidenciado que existen obstrucciones a nivel de la parte baja por alteraciones o nódulos endometriósicos que comprimen el uréter. Bien, para entrar a una cirugía, el médico que pretende realizar una cirugía por endometriosis debe tener muy claro esto. Hace muchos años, la Sociedad Americana de Reproducción Asistida pues lanzó su clasificación y ha sido modificada en muchas ocasiones. Y hoy, después de un gran consenso, se emite esta nueva clasificación, que es la clasificación de Cian, ¿no? Es una clasificación, un sistema de descripción comprensivo, no invasivo, ¿sí? Prequirúrgico, donde vamos a analizar varios factores, ¿no es cierto? Varias entidades, como por ejemplo el peritoneo, lesiones endometriosas a nivel peritoneal, el ovario, si tiene o no un endometrioma, si este es unilateral o bilateral, si la trompa está adherida, si está dilatada, ¿no es cierto? Si es que los ligamentos uterosacros, si el tabique recto vaginal está tomado, si es que existe compromiso de los ligamentos uterosacros, si existe compromiso de la pared rectal y factores asociados o factores o focos lejanos, como por ejemplo a nivel uterino, como la adenomiosis de la vejiga, el recto, el intestino, pulmones, diafragma, en fin. Esta clasificación está hecha para darnos una idea muy clara y precisa de lo que vamos a hacer en una cirugía laparoscópica por endometriosis. Debe ser muy bien entendida, debe de ser muy bien estudiada y de acuerdo a esto, pues nosotros vamos a tener una planificación mucho más clara y mucho más exacta del tipo de cirugía que vamos a hacer y el menor o mayor compromiso que pueden tener órganos vecinos, lo cual nos obliga a entrar con un equipo completo, ¿no? Si sabemos que hay un compromiso intestinal, pues tenemos que entrar probablemente con un cirujano o un gastrointestinal, o vamos a utilizar un coloproctólogo, ¿no es cierto? Un urólogo, en el caso de que exista un compromiso ureteral o vesical. Entonces, esta tabla, este análisis, ya sea por vía ecográfica o ya sea por resonancia magnética, debe de ser evaluada por personal muy entrenado, radiólogos muy capacitados, que son ellos los que en verdad nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Si estos hallazgos no son descritos adecuadamente, probablemente vamos a entrar y vamos a hacer una cirugía subóptima, lo cual nos va a complicar la vida, le va a complicar la vida al paciente, le va a complicar a los futuros médicos que van a ver a esta paciente, lo cual es un gravísimo problema hoy en día.
Es así, que este método de clasificación, hoy por hoy, se está mirando para añadirlo en esta tabla, para sacar el índice de fertilidad, a ver si es que la paciente tiene o no buenas probabilidades, porque podemos no entrar a cirugía, porque estos hallazgos que antes teníamos que entrar para encontrarlos a través de una laparoscopía, hoy podríamos encontrarlos a través de este análisis, tanto ecográfico como a través de la resonancia magnética. Eso es un punto muy importante. De aquí empieza mucho de lo que la endometriosis y el manejo quirúrgico tiene que ser. Muy bien. En todo caso, la paciente decide a una fecundación in vitro. Esa es una primera opción. ¿Cuál es la probabilidad de embarazo que tiene una paciente a una fecundación in vitro? Estamos hablando que la paciente que va a ser sometida a una fecundación in vitro está entre un 60 y 70% de probabilidades de embarazo, ¿no? Vemos que las tasas de embarazo, tanto como la tasa de recién nacido como la tasa de embarazo clínico, es alrededor de entre el 60 y 68, 70%. Pero ojo, estamos hablando que después del segundo, después de un tercer ciclo de fecundación in vitro. Por lo tanto, esto es un punto muy importante que debemos de considerar. ¿Qué pasaría si tomamos la cirugía como la primera opción? La probabilidad de embarazo, estamos hablando que la probabilidad de embarazo es alrededor del 80%, ojo. Y son estudios que ya se vienen realizando durante muchísimo tiempo. Uno de los grandes exponentes en esta área es el doctor Horace Roman de Francia, quien ha estudiado muchísimo estos temas, y esto es uno de sus grandes puestas en marcha de sus estudios, donde él valora 60 mujeres, 37 mujeres de las 60 desean o tienen la intención de embarazarse, y los resultados fueron los siguientes. De esas 37 mujeres, 29, o sea, el 81% están embarazadas, de las cuales 17, o sea, que el 57% después de realizarse una cirugía por endometriosis, tuvo un embarazo espontáneo. Y de ellas, 12 pacientes, representa el 43%, fueron sometidas a técnicas de reproducción asistida. Pero ojo, aquí hay algo muy importante. 10 fueron directamente recomendadas que hagan terapia de reproducción asistida, fecundación in vitro. No es que ellas decidieron, sino que se las impusieron. Y 2 después de un fallo de concepción espontánea que decidieron ir a una técnica de reproducción asistida. Pues bien, la cirugía endometriosis, ¿cuál es la probabilidad de embarazo? Como les había dicho, existe una altísima tasa de embarazo postquirúrgica. Depende mucho de 3 factores. Primero, que la concepción sea temprana. Eso es clave, muy importante. La paciente no puede esperar 1 año, 2 años, 3 años después de una cirugía, porque las complicaciones posteriores son mucho más fuertes. La recomendación tiene que ser hecha, obviamente, por el cirujano para que la paciente pueda concebir. Y obviamente aquí viene el índice de fertilidad que les había dicho, es un índice que nos estima la probabilidad de un embarazo natural de la paciente, y si tenemos esa ayuda como la clasificación de Sian o la experticia de la laparoscopía y poder solucionar y manejar una cirugía conservadora de la pelvis, sería lo mejor, ¿no? Entonces, esos factores son los que ayudan y mejoran la capacidad reproductiva de la mujer. Entonces, bien, claro, todos esos eran estudios retrospectivos, probablemente había críticas de que ¿qué será mejor, la cirugía o la FIV? Claro, se hizo nuevamente un estudio retrospectivo, esta vez con 284 pacientes. Y ojo, las tasas de embarazo en la vía quirúrgica, en el brazo quirúrgico, era siempre superior. Las tasas eran a favor de una cirugía previas a una fecundación in vitro. Ojo, con esto no digo que la fecundación no sirva, sí, obviamente que sirve, pero si le damos una ayuda prequirúrgica, ¿no es cierto?, o pre-FIV con una cirugía, pues es muy importante. Pero le decían, muchos criticaban, pero la cirugía de endometriosis es mucho riesgo, hay mucho riesgo quirúrgico porque liberar adherencias, separar ovarios, liberar el recto, hacer incisiones a nivel de intestino, hacer secciones intestinales, puede ser que exista un riesgo muy grande de complicaciones. Pues el estudio le dijo que no. Apenas un 2 a 3% de pacientes tuvieron un absceso pélvico y un 3 a 4% tuvieron una fístula intestinal. Es extremadamente bajo. Listo, pero claro, así como hay complicaciones, también hay muy buenos beneficios.
Primero, la probabilidad de embarazo natural es alrededor del 80%. Por lo tanto, le estamos dando a esta paciente la oportunidad para que la paciente se pueda embarazar de manera natural. ¿Qué pasa con esas pacientes que van a recibir incisión colorectal por endometriosis profunda? Primero, mejoramos una mejoría a larga data del dolor, y obviamente una mejoría de la calidad de vida, ¿no es cierto? Y existe una constante mejoría de su función digestiva, que es uno de los síntomas que más mejoran en este tipo de pacientes, ¿no? ¿Y qué pasaba con la recurrencia? Porque decían, claro, si tú metes una cirugía y muchas adherencias, esa paciente se vuelve a adherir, esa pelvis se va a volver a pegar, pero claro, la recurrencia era muy baja, de 1.6% a los 5 años después de una cirugía. ¿Ah? Entonces, el dilema era en este tipo de pacientes, en los pacientes que tenían baja reserva ovárica, o ya sea tanto por una cirugía previa o ya sea por edad. Esta paciente, pues, era como muy limitada. Decían, o le operamos o de una vez vamos a fecundación in vitro. Pero ojo, la respuesta de este estudio nos indica que tanto la paciente con una hormona antimuleriana normal como una paciente con una antimuleriana baja y que fueron sometida a una cirugía, las tasas de embarazo espontáneo fueron alrededor del 58% y las tasas de embarazo con una antimuleriana normal fueron del 54%. Por lo tanto, es lo mismo, muy igual. Por lo tanto, la opción de hacer una cirugía de endometriosis en una paciente con una baja reserva ovárica es muy válido, pero claro, hoy por hoy tenemos el láser diodo, tenemos la misma técnica que posteriormente nos presentará el doctor sobre la ablación de la cápsula del endometrioma. Por lo tanto, todos estos mecanismos para conservar la reserva ovárica nos ha ayudado y nos ha ayudado mucho. Pero bueno, finalmente, la cirugía de endometriosis, ¿qué nos vamos a llevar? Es importante saber que la cirugía mejora la fertilidad. El tratamiento es específico para cada paciente, ¿no? Dependerá mucho del cirujano, si es un cirujano general, si es un cirujano especialista en reproducción, si es un ginecólogo general, porque cada uno puede ver desde su punto de vista y desde su orilla. Por lo tanto, el que dependerá mucho desde la visión del médico que va a operar para obviamente saber o proponer cuál va a ser el desenlace final. Es muy distinto una paciente que tiene endometriosis que no tiene deseo genésico que una paciente que sí tiene deseo genésico. Es completamente diferente. Lo que sí, como les había comentado, el uso de las mejores herramientas diagnósticas, utilizar clasificaciones, tener un equipo multidisciplinario adecuado es muy importante, ¿no? Importante considerar la heterogeneidad de los pacientes. Cada paciente es un mundo, cada paciente es una historia. Por lo tanto, se tiene que individualizar cada caso. Ojo, no, con esta charla no quiero decir que la cirugía es lo máximo ni que la fecundación no sirve. No. Cada uno puede ser muy útil en cada paciente. Por lo tanto, es como hacer un traje a la medida. Es para cada paciente. Y el conocimiento, como, hoy puedo decir y agradezco mucho a mis maestros, a esos mentores, el doctor Jay Meta, Armando Menocal, Cabrera, William Kondo, Ana Sierra, paciente, como es, médicos expertos en endometriosis que hoy por hoy pues han sido y son los formadores de médicos a nivel de Latinoamérica. Ojo, no te sientas tentado a hacer una FIV antes de que tu paciente no haya sido evaluado y operado. Muchas gracias. Bien. Gracias, Claudio. Estuvo muy clara, muy lúcida su presentación, muy bien ilustrada, muy bien sustentada. No es para menos, el doctor Claudio Vallejo fue líder y jefe del servicio de reproducción en el Hospital Eugenio Espejo. Entonces, tiene mucha experiencia y él ha operado mucho. Bien, no sé si de parte del panel quisieran hacer algún comentario del caso de esta paciente que tiene 50 puntos de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Americana. Ese sería el estadiaje de su endometriosis y un EPI de 2 puntos.
Quisiera oírle a mi doctora Luna si tiene algún comentario en esta paciente que sugeriría qué tratamiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este panel con colegas sin duda con mucha experiencia y pues con todos los que están conectados. A ver, sin duda es un caso que amerita pues una discusión muy interesante desde el punto de vista como bióloga de la reproducción, que yo al contrario digo sí, estoy de acuerdo en intervenciones quirúrgicas en casos muy específicos. Pues yo sí hago muchos tratamientos de reproducción asistida. Creo que este caso en particular, tratándose de una mujer de 36 años con un historial muy largo de infertilidad primaria y con una endometriosis severa, con fondo de saco posterior obliterado, con endometriomas bilaterales y un hidrosalpinx. Esta paciente, en base a estos antecedentes y no únicamente a los hallazgos identificados en el ultrasonido, pues mi plan de acción con ella sí sería, efectivamente por el tema de su hormona antimuleriana baja, pensar en hacer un tratamiento de reproducción asistida y pensar en alguna intervención quirúrgica, ya sea antes de una transferencia embrionaria con la intención de remover ese hidrosalpinx, ¿por qué no hacer una ablación de esa endometriosis y mejorar el ambiente peritoneal de ella antes de una transferencia y quizás inclusive manejarla con agonistas de la GnRH, inhibidores de la aromatasa con la intención de bajar ese efecto hipoestrogénico? Yo creo que en la actualidad también tenemos que considerar no nada más el buscar un primer embarazo, sino también planear el futuro reproductivo de esa paciente. Tenemos parte de la historia clínica, debemos incorporar cuántos hijos deseas tener, ¿verdad? Y tomando esto en consideración, pues siempre pensar en tener inclusive embriones excedentes para un segundo o un tercer embarazo es algo que al menos tenemos que plantearlo con la paciente y tomar una decisión en conjunto. Entonces, las dos intervenciones se complementan, pero sí creo que recomendaría la intervención quirúrgica pero como parte de una estrategia para optimizar su pronóstico reproductivo posterior a un tratamiento de fertilización in vitro. Sí, es muy importante lo que la doctora nota. Nosotros a veces tenemos casos y variantes, casos y casos, ¿no? Por ejemplo, pacientes con hormona antimuleriana baja y endometriosis, en los cuales sí tenemos que diferir la cirugía si fuera el caso, si es que hay dolor. E incluso tratar de aliviarlo un tiempo con agonistas de GnRH y después proceder a la estimulación ovárica. Entonces, hay aspectos que son diferentes y que realmente tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Está bastante delimitado cuando vamos a realizar una intervención quirúrgica, como en los casos estos, ¿no? Cuando simultáneamente hay fertilidad, hay dolor, cuando tenemos una sospecha de que sea una patología maligna, cuando tengamos dificultades para acceder a los folículos, porque a veces estamos en endometriomas delante de los folículos que vamos nosotros a estimular y el ovario está fijo. Todos tenemos esos aspectos, son importantes. Y también lo dejo entre comillas, cuando con buenos embriones, incluso que se les ha hecho PGTA, diagnóstico genético preimplantacional, y no logramos con 3 transferencias embrionarias y hay endometriosis, considerar la posibilidad para lo que hablaba la doctora de mejorar el ambiente peritoneal, el ambiente ovárico y el ambiente endometrial previa a una transferencia embrionaria. Bien. ¿Algún otro comentario de parte del panel? Aquí es algo muy importante que quisiera acotar. Como les dije, la cirugía no es que limita la fecundación. Por supuesto que los dos van en concordancia. Y lo que la doctora indica sobre mejorar el microambiente peritoneal y endometrial es vital, porque nos vemos abocados hace años a no saber qué hacer después de que la paciente que tuvo una fecundación in vitro, 2 fecundaciones in vitro, y no sabemos por qué no funcionó. Por lo tanto, el realizar ablaciones, sobre todo a nivel miometrial de adenomiosis, que es un tema también que está pendiente y que es muy, muy importante, que ha sido el dolor de cabeza para los médicos que realizamos reproducción,
Las nuevas técnicas como la ablación, el microwave y esto que nos están dando muy buenos resultados, son resultados promisorios en el futuro para el manejo de esta patología. Entonces yo creo que tanto lo uno y lo otro van de la mano, ¿no? Y claro, hay estudios donde la cirugía y luego una fecundación, las tasas de embarazo subieron de manera muy importante. Bueno, vamos a pasar a la participación de la doctora Marta Luna, quien este momentito nos va a conversar el tratamiento clínico de pacientes con endometriosis y infertilidad, destacando el tratamiento previo que debe realizarse o no a la paciente ante una transferencia embrionaria. Vamos a poner énfasis en esta parte. Por favor, doctora. Muchísimas gracias. A ver, ¿ven ahí mi pantalla? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto, está bien, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, de nueva cuenta, yo quiero enfocar estos 10 minutitos que tengo para exponer algunos puntos muy importantes a la hora de tratar una paciente que tiene endometriosis, especialmente endometriosis avanzada, y pacientes que de manera concomitante tienen adenomiosis. El manejo de estas pacientes, aún haciendo un tratamiento de fertilización in vitro, amerita un abordaje distinto a cualquier otra paciente que requiere in vitro por algún otro diagnóstico. Y me gustaría empezar porque una de las cosas que siempre nos preguntamos y que sigue habiendo evidencia un poco limitada, porque vale la pena mencionar que los estudios tienden a ser retrospectivos, tienden a incluir una población limitada, una población heterogénea. Muchos de estos estudios incluyen pacientes con endometriosis, pero donde la endometriosis no está clasificada, es decir, pues no se especifica si tiene endometriosis mínima grado 1 o grado 4. De tal manera que la evidencia tiene esa limitante, pero pues sí hay estudios en donde estos factores tratan de controlarse. Y una de las primeras preguntas que nos hacemos es si la endometriosis va a tener un impacto negativo en la calidad ocitaria y en el porcentaje de embriones euploides que esa paciente va a producir. Hay trabajos narrativos muy lindos que hablan sobre estos mecanismos fisiopatológicos que pueden tener un impacto negativo en la calidad ocitaria: estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, uso meiótico alterado, metabolismo energético alterado. Y en resumen, hay evidencia que morfológicamente estos óvulos pueden ser distintos. Sin embargo, la calidad, hablando de euploidía en pacientes con endometriosis, parece ser semejante en comparación a pacientes que no tienen endometriosis. Y esto es muy importante. De los estudios más relevantes está un estudio de CAMAT en el 2022 dirigido por la doctora Seish Zúncara. Y es un estudio lindo porque ellos incluyeron pacientes con endometriosis jóvenes, hicieron un tratamiento de in vitro y evaluaron las tasas de implantación e incluyeron también pacientes con endometriosis, pero que eran candidatas a donación de óvulos. Entonces, digamos, se transfieren óvulos de buena calidad en pacientes con endometriosis y ellos encontraron que las tasas de embarazo eran iguales. Y posteriormente compararon estas pacientes que hicieron un ciclo con óvulos donados y se transfirieron estos óvulos en pacientes que no tenían endometriosis, y las tasas de implantación de esas pacientes receptoras de óvulos con endometriosis y aquellas que no tenían endometriosis fue igual. Entonces es uno de los estudios lindos porque se controla el tema de los óvulos, se controla el tema ambiental y ellos concluyen que no tiene un impacto negativo la endometriosis sobre la calidad ocitaria. Y otro estudio importante de Juneau, dirigido por el Dr. Richard Scott en 2017, ellos evaluaron la tasa de euploidía embrionaria en pacientes con y sin endometriosis y no encontraron ninguna diferencia. Se analizaron cerca de 2,000 blastocistos en pacientes con endometriosis y se comparó la tasa de euploidía con 24,000 blastos de pacientes sin endometriosis y pues no hubo diferencia. Aparentemente, y basado esto en un metaanálisis y un 2023, pacientes con endometriomas aparentemente tienen un grado de euploidía menor versus pacientes que no tienen endometriomas. Entonces sí sabemos que el endometrioma puede tener un impacto
negativo en los óvulos que pudieran estar rodeando el endometrioma, y esto pues está evidenciado por este estudio. De ahí también un poco la controversia, si vale la pena quitar un endometrioma antes de hacer un tratamiento de in vitro. El aspecto negativo es que pues estamos afectando potencialmente la reserva ovárica de esa paciente, pero pudiera haber una mejoría en cuanto a la calidad ositaria de los óvulos que van a permanecer posterior a la resección. De tal manera que, bueno, como pueden ver, hay estudios que dicen que no hay un impacto negativo. Aparentemente es solamente la presencia del endometrioma lo que puede tener un impacto negativo en cuanto a la tasa de haploidía embrionaria. Ahora, si el óvulo no tiene un impacto negativo cuando hay endometriosis, lo que sí pudiera estar afectando la implantación es el mismo ambiente pélvico, ¿no? que tiene la paciente. El microambiente endometrial que tiende a ser hostil. Y esto puede ser porque sabemos que las pacientes con endometriosis especialmente avanzada van a tener resistencia a la progesterona. Esto secundario a una sobreexpresión de un marcador BSL6, y esto a su vez va de la mano con inflamación crónica pélvica que va a interferir con la posibilidad que tiene ese embrión de implantar y de interactuar con el endometrio. Sabemos que la producción local de estrógeno, secundaria a la producción de aromatasa por parte de los implantes, pues también puede tener un efecto negativo en la ventana de implantación. Y pues ya decíamos, la receptividad endometrial que va a estar alterada por la producción de OXA10 y algunas otras integrinas. Entonces sí sabemos que pacientes con endometriosis, pacientes con adenomiosis pueden tener menor tasa de implantación y de embarazo clínico por transferencia, y son pacientes que pueden tener también más riesgo de falla de implantación recurrente. Ahora, ya lo mencionábamos, la adenomiosis es una condición, una entidad que coincide hasta en una cuarta parte de las pacientes que tienen endometriosis. Y un estudio en el 2023 por Wang demostró cómo en las pacientes analizadas, pues cerca del 28% de estas pacientes tenían tanto endometriosis como adenomiosis. Cuando se transfirieron estas pacientes por primera vez, la tasa de recién nacido, que por cierto vale la pena mencionar, fue más baja en pacientes con endometriosis, adenomiosis, y cuando ambas condiciones coincidían en comparación al grupo control. Pero pueden ver cómo la combinación de endometriosis más adenomiosis inclusive se asoció a tasas de nacido vivo más bajas que aquellas pacientes que únicamente tenían endometriosis o adenomiosis. Entonces, la combinación de ambas enfermedades va de la mano con peor pronóstico, y esto de nueva cuenta porque la suma de estas dos condiciones exacerba la resistencia a la progesterona, cambia el transcriptoma a nivel endometrial, afecta la receptividad de ese endometrio y pues bueno, la evidencia está ahí. Claramente las pacientes que tienen ambas condiciones van a tener peor pronóstico. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que debemos de ser muy juiciosos. Cuando revisamos a nuestras pacientes, tenemos que pensar siempre en la posibilidad de que la paciente también tiene adenomiosis, porque nuestro manejo, aunque hagamos un tratamiento de in vitro, puede ser distinto. Ahora, si vamos a hacer un tratamiento de reproducción asistida, ¿cuándo está justificada la cirugía? Ya lo mencionaba el doctor Vallejo, indiscutiblemente si la paciente tiene dolor, la incapacita o afecta su calidad de vida, pues esa paciente es candidata para someterse a una cirugía. De eso creo que estamos todos en común acuerdo. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de encontrar un endometrioma? Como el caso de esta paciente, un endometrioma de 4 centímetros. ¿Se hace una cirugía de rutina? Pues la respuesta es no, porque la cirugía afecta a la reserva ovárica y no va a mejorar la tasa de nacido vivo en esa paciente. ¿Sí? A menos de que ese endometrioma esté interfiriendo con la capacidad de aspirar folículos de ese ovario, al menos de que haya sospecha de malignidad o de atipia, entonces ahí está justificado hacer una intervención quirúrgica. Pero que hay de alguna paciente en donde la revisión, pues ok, recomendamos in vitro, pero en la revisión vemos algunas calcificaciones, vemos un ovario que está fijo, sospechamos de endometriosis, quizás un grado 2, ¿ahí ya la vamos a operar? La respuesta es no. Las pacientes con endometriosis profunda, ya lo bien que lo presentó el doctor Vallejo, pues es un poco más controvertido. La realidad de las cosas es que no hay estudios aleatorizados controlados que evalúen el beneficio de hacer una cirugía
versus el riesgo de complicaciones, etcétera. Entonces, desde primera instancia no se hace una intervención, a menos de que haya hidrosalpinx. Ahí sí, también hay un hidrosalpinx, y en el caso de esta paciente, pues es evaluar si primero se hace la cirugía, quitamos el hidrosalpinx, quitamos los endometriomas y la estimulamos, o hacemos una estimulación, siempre y cuando tenga folículos y que los endometriomas no estén obstruyendo la capacidad de respuesta de la paciente. Le hacemos su tratamiento de in vitro y previo a una transferencia le hacemos una cirugía reductora de endometriosis, le quitamos ese hidrosalpinx. Y en caso de adenomiosis sabemos que el manejo de primera instancia, sobre todo en casos de adenomiosis difusa, debe de ser con agonistas de la GnRH, y la enfermedad focal sintomática severa, pues refractaria a manejo médico, pues también pudiera ser una justificación para hacer una intervención quirúrgica. Ahora, este marcador BCL6 es un marcador que cuando está presente a nivel endometrial nos sugiere que esa paciente probablemente tenga endometriosis. Eso en estudios desde el 2019 por el doctor Lesy lo demostró, aunque son estudios con una población limitada, se incluyeron como 40 pacientes en el primer estudio, pero encontrar una clara correlación de este marcador a nivel endometrial en pacientes con endometriosis. Inclusive se confirmaron estas pacientes posteriormente por la laparoscopía en otro estudio también por Lesy, en donde la positividad de este marcador 100% se correlaciona con este diagnóstico. De tal manera que la presencia de este marcador pues, nos va a indicar que hay resistencia a la progesterona, que hay inflamación, y quizás en algunos casos se puede sugerir, por ejemplo, en aquellos casos de pacientes con infertilidad inexplicable o pacientes que tienen falla de implantación recurrente. Ya les hicimos todos los estudios y la paciente sigue sin embarazarse y consideramos que no es candidata para una cirugía, pues haciendo una biopsia endometrial en la fase secretora, midiendo este marcador, pudiera ser un marcador que sea de beneficio en esos casos, igual para establecer el plan a seguir para la siguiente transferencia. Ahora, de los tratamientos más comúnmente conocidos previos a una transferencia es el agonista de la GnRH, y pues el efecto de esa supresión hipofisiaria y el lograr disminuir la actividad inflamatoria de las lesiones endometriósicas puede mejorar la receptividad endometrial antes de la transferencia. Uno de los primeros estudios reportados, 2007, este metaanálisis por Salam, ellos encontraron beneficio de usar agonistas de la GnRH hasta por 6 meses en pacientes con endometriosis, pero que se transferían en fresco. Sí, yo sé que no es motivo de la charla y hay algunos estudios que no demuestran un beneficio de dar agonistas de la GnRH previo a una estimulación. Sí, en este trabajo, como fue una transferencia, fueron transferencias en fresco, son pacientes que recibieron esta agonista varios meses antes de su estimulación y se hizo una transferencia en el mismo ciclo. Pero bueno, ellos demuestran un beneficio, un incremento hasta de 4 veces en la probabilidad de embarazo clínico en comparación a pacientes que no recibieron tratamiento. Yo no hago esto de forma rutinaria, digo, igual, como les comentaba al principio de la charla, una de las limitantes de muchos de los estudios es que estas pacientes pues no están clasificadas, algunas no se someten a cirugía como para poder realmente saber qué grado de endometriosis tienen. El otro estudio que también vale la pena mencionarles es este metaanálisis que incluyó 41 estudios, 43,000 pacientes que se hicieron transferencias de embriones congelados en un ciclo artificial, esto es en ciclos preparados con estrógeno y progesterona. Y estas 43,000 pacientes eran pacientes con todos los diagnósticos, no específicas de endometriosis. Pese a que se incluyeron pacientes con diferentes diagnósticos, encontraron que la tasa de embarazo clínico en esta población era significativamente más alta cuando las pacientes eran tratadas con agonistas. Y puede hacer sentido, porque quizás esas pacientes con endometriosis de menor grado, grado 1, grado 2, se beneficiaron con el agonista, ¿no? Con el efecto hipoestrogénico del agonista. Sin embargo, los mismos autores hacen un subanálisis en pacientes con endometriosis y vean ustedes que tras un esquema de 2 meses con agonista de la GnRH previo a la transferencia en pacientes con endometriosis, la tasa de embarazo clínico y de nacido vivo fue significativamente más alta en las pacientes que recibieron agonistas de la GnRH. Lo que sí se sabe es que si la paciente se le hace una laparoscopía y tiene endometriosis grado 1, grado 2 y termina en un tratamiento de in vitro,
pues el agonista no es beneficio. O sea, aparentemente y basado en esta información, en esta evidencia, no hay un beneficio de dar agonistas en pacientes con endometriosis grado 1 o grado 2. Las que tienen mayor beneficio son aquellas con endometriosis más avanzada. Y quería traerles también, porque esta es una publicación reciente por el doctor Surrey, la doctora Katz Jaffe. Ellos, vean ustedes, hicieron este estudio aleatorizado, controlado, prospectivo, en el que a 15 pacientes con endometriosis las trataron con antagonista RH, 400 miligramos orales por 2 meses, y compararon los resultados en aquellas pacientes con endometriosis que recibieron leuprolide por 2 dosis. Las tasas de embarazo clínico fueron, de recién nacido vivo fueron iguales, 87 versus 80%. Entonces, pues es un estudio de no inferioridad. El Agolix puede ser también, aunque yo no tengo experiencia usándolo, pero pues puede ser una alternativa de manejo previo a someter a estas pacientes a una transferencia embrionaria. Y luego, ¿qué hay del letrozol? Pues el letrozol sabemos que es un inhibidor de la aromatasa. Lo usamos con mucha frecuencia en pacientes que luego no desarrollan endometrios lo suficientemente engrosados. Hay que recordar que el inhibidor de la aromatasa inhibe esta enzima. Hay que recordar que las lesiones de endometriosis producen aromatasa por parte de estas lesiones, aromatasa ectópica, que va a inducir una producción local de estrógenos. De tal manera que el agregar el letrozol puede, en conjunto con el agonista de la GnRH, puede lograr una supresión estrogénica inclusive mayor y puede mejorar los resultados reproductivos, particularmente en pacientes que tienen endometriomas. Estos son los 2 estudios más relevantes, uno publicado en el 2020, en donde las pacientes con endometriosis grado 1 o grado 2 que recibieron leuprolide más letrozol 5 miligramos diarios por 2 meses, en comparación al uso de agonistas de la GnRH solamente, vean ustedes cómo la tasa de embarazo clínico y la tasa de recién nacido vivo fue significativamente más alto en pacientes que recibieron ambos esquemas. Este otro estudio en pacientes con endometriomas y con fertilización in vitro previa fallida, que se sometieron todas a transferencia de embriones congelados, también vean aquellas que recibieron el esquema con ambos medicamentos, mostraron una tasa de embarazo clínico de 50% versus 22% de aquellas pacientes que solamente recibieron leuprolide sin el letrozol. Esta otra revisión del 2025, de hecho los invito a que la lean porque es una revisión muy bonita que habla sobre el manejo médico previo a un tratamiento de reproducción asistida para pacientes con endometriosis, y ellos concluyen que el efecto dual de supresión claramente va de la mano con menores niveles de estrógeno a nivel periférico, a nivel uterino, a nivel pélvico, y que puede ir de la mano también con endometrios más favorables. El dienogest, también sabemos que el dienogest es un progestágeno selectivo que induce la desidualización, induce atrofia de las lesiones de endometriosis, reduce la inflamación local. La ventaja del dienogest es que las pacientes lo toleran más que el agonista de la GnRH. Si ustedes han dado el agonista de la GnRH previo a una transferencia, pues las pacientes se quejan de lo mal que la pasan. Y cuando aunado a ello les damos el letrozol, pues es un efecto de hipoestrogenismo tremendo. Y hay pacientes que realmente tienen sintomatología muy acentuada y que no quieren continuar con el esquema. Y pues bueno, podemos voltear a usar esta opción, el dienogest. Igual la casuística tiende a ser un poco controversial. Por ejemplo, en este estudio del 2020 por RBM, Reproductive Biomedicine Online, la casuística, 63 pacientes recibieron dienogest versus 88 que no recibieron dienogest previo a una transferencia, y pueden ver cómo la tasa nacido vivo fue más alta en las pacientes que recibieron dienogest. Pero luego vemos otro estudio, otro metaanálisis que incluye 5 estudios de casi 600 mujeres, y van ustedes cómo el dienogest parece brindar un beneficio solamente en aquellas pacientes que se van a someter a una transferencia en fresco, y en pacientes que se sometieron a una transferencia en embriones congelados no mostraron ninguna diferencia. Es una opción terapéutica, sin duda alguna, pero pareciera por la evidencia que resulta mejor la combinación de agonista de la GnRH con el inhibidor de la aromatasa.
Lo que sí es un hecho es que tenemos que recordar que esa resistencia a la progesterona de las pacientes va a ir de la mano con riesgo de falla de implantación. Entonces, tenemos que estar monitoreando los niveles de progesterona de manera muy cercana en estas pacientes. Antes de una transferencia, idealmente queremos tener niveles de progesterona por arriba de 10 nanogramos por mililitro. Y la otra cosa muy importante es que estas pacientes, aunque tengamos un nivel sérico, no necesariamente representativo de lo que está ocurriendo a nivel endometrial, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que tengamos a nivel sérico niveles en 15, en 20, pero la resistencia a la progesterona inducida por la endometriosis, por la adenomiosis, puede ocasionar que ese nivel sérico sea insuficiente. Entonces, sí tenemos que ser muy agresivos con la manera en la que suplementamos a nuestras pacientes, particularmente en estos ciclos sintéticos de progesterona. Este es un resumen del beneficio de estos estudios que les acabo de mostrar en pacientes con endometriosis previo a una transferencia, como el agregar un tratamiento, ya sea agonista a la GnRH con letrozol o bien dienogest previo a una transferencia, va claramente asociado a mejores tasas de recién nacido vivo. Este es un resumen de todo lo que les mencioné. Hacer hincapié en que la combinación de letrozol con el agonista en pacientes con endometriomas, en pacientes con endometriosis avanzada, que han tenido una falla previa de fertilización in vitro, pues tiene un papel en el manejo antes de planear otra transferencia. Importante el rescate de progesterona, importante pensar en estos diagnósticos de adenomiosis coexistente en estas pacientes para establecer un plan a seguir. Entonces, las últimas 2 diapositivas son nada más para resumir más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Pues claramente la evaluación basal, desde la consulta inicial, pensar en esta sospecha diagnóstica de endometriosis, de adenomiosis, inclusive considerar la biopsia endometrial para medir este marcador de SL6 si es que hay falla de implantación recurrente, tratar de establecer una estadificación de la endometriosis. Previo a una transferencia podemos iniciar con la supresión con agonista a la GnRH de depósito. Yo normalmente doy 2 meses de agonista a la GnRH de depósito, 3.75 miligramos. Y en el segundo mes, en la segunda dosis, agrego letrozol, 5 miligramos diarios, ¿sí? Por un mes, 30 días. Posteriormente suspendo el letrozol y empiezo de manera inmediata con el estrógeno. Ahora, sí es importante, tras 3 semanas de haber empezado con el letrozol, medir en sangre estradiol, hacerle una ecografía a ese paciente, confirmar que el endometrio esté delgado y asegurar que el estradiol sérico esté por abajo de 30 picogramos antes de empezar con el estrógeno. El estradiol va aumentando de forma progresiva, como lo vamos haciendo de manera convencional con un tratamiento de una transferencia de embriones congelados. Y bueno, siempre verificar la progesterona sérica un día antes de la transferencia. Con esta diapositiva termino. Es un algoritmo simplificado de la toma de decisiones. Obviamente, si tenemos que evaluar si es que hubiera necesidad de hacer una cirugía previa, si es que la paciente tiene historia de falla de implantación recurrente. Si la paciente tiene endometriosis leve y es su primera transferencia, podemos incluso pensar en hacer una preparación estándar de estrógeno con progestágeno sin ningún tipo de pretratamiento prolongado, o a lo mejor hacer una transferencia en ciclo natural o dar letrozol para inducir la ovulación y hacer una transferencia en el mismo ciclo. Si la paciente tiene endometriosis moderada, severa, endometriomas o falla de implantación recurrente, ya sea podemos apoyarnos con la biopsia de BCL6 o bien empezar con 2 a 3 meses de agonistas de depósito más letrozol. El letrozol lo podemos dar los 3 meses, o yo lo doy, como les comentaba, solamente un mes, 5 miligramos diarios. Muchas veces hago una histeroscopía, entonces les mido el nivel de estradiol, les hago un ultrasonido, confirmo que el endometrio está delgado, le hago una histeroscopía a la paciente e inmediatamente, una semana después de la histeroscopía, suspendo el letrozol y empiezo con el estrógeno. Es decir, no hay necesidad de hacer esa paciente menstruar. O bien dar el dienogest por 8 a 12 semanas, se suspende el dienogest y se empieza con la preparación convencional de estrógeno más progesterona. Y la forma de suplementar con progesterona, utilizo una combinación de progesterona vaginal y progesterona inyectable subcutánea cada 12 horas en estas pacientes, además de la vaginal.
con esto termino. Gracias por su atención y pues bueno, abiertos a cualquier duda o pregunta que pueda surgir. Perfecto, muy bien. Quisiéramos pedir al auditorio si hubiera alguna duda que nos escriban para que la doctora pueda responder a la pregunta. Bien, un aspecto importante que hay que destacar en lo que la doctora comenta es el uso del agonista de GnRH y la utilización del letrozol combinado. Esto es muy importante porque actualmente tenemos más pacientes que tienen adenomiosis, o sea que tienen dañada la musculatura del útero, tienen dañado el lugar de implantación del embrión. Entonces, esto es importantísimo. Le dábamos poca importancia, pero actualmente nosotros vemos en pacientes jóvenes. Antes esta se decía que la adenomiosis es una enfermedad que es desde los 30 años. Ahora vemos chicas con 24 años que tienen adenomiosis. Lo importante en la ecografía es que nosotros podamos identificar los 10 signos ecográficos que tienen relación con adenomiosis. Entonces, esto sí es algo que debe alertarnos para cada vez aplicar en la ecografía estos conocimientos de diagnóstico de adenomiosis. Entonces, muy importante el tratamiento que ha hecho la doctora para preparar a sus pacientes, tanto para endometriosis como para adenomiosis y lograr mejores tasas de embarazo. Bien, de parte del auditorio, si hubiera alguna pregunta para la doctora, tengan la amabilidad de escribirnos. Bueno, mientras ustedes van preparando las preguntas, para hacerle a la doctora, vamos a continuar con la exposición del doctor Santos. Muchas gracias por la invitación a esta tercera reunión de caso clínico sobre endometriosis y infertilidad. Es para mí un verdadero gusto acompañarles, aunque sea a la distancia e indiferido. Les pido disculpas por no estar en vivo, por la diferencia horaria entre Portugal y Ecuador no perdona. Voy a intentar hablar en portuñol, como decimos aquí en Portugal cuando intentamos hablar con alguien de nuestro país vecino. Me pidieron algo de muy concreto, que les muestre de forma práctica y detallada el método y el equipo que uso en mi práctica, en especial el dispositivo que diseñé para la aspiración. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Serán unos 15 minutos. Empezamos con 1 minuto de contexto para justificar por qué vale la pena molestarse y el resto es material, dispositivo, técnica y vídeo de casos reales. Esto explica por qué hago todo lo demás. El endometrioma es frecuente. Alrededor del 10% de las mujeres en edad reproductiva tienen endometriosis y hasta el 44% de ellas tienen un endometrioma. Durante décadas la respuesta fue siempre la misma. Si ve un quiste, se saque el quiste. El problema es la fractura. Después de una quistectomía unilateral, la hormona antimoleriana cae cerca del 40%. Y si es bilateral, más del 50%. En una paciente que precisamente busca embarazarse es un precio muy alto. Frente a eso, la escleroterapia con etanol tiene casi 40 años de literatura, 9 revisiones sistemáticas, eficacia técnica entre el 95 y el 98%, recurrencia global del 13,8% y complicaciones mayores por debajo del 2%. Dicho de otra manera, es una opción segura y eficaz que le devuelve al ovario lo que la cirugía le quita. Y ahora sí, vamos a lo que ustedes me pidieron, el equipo y la técnica paso a paso. El material es deliberadamente sencillo. Una aguja de punción de 16 a 18 Doge, jeringas, etanol al 95 a 99% diluido y suero fisiológico, nada exótico, nada que su servicio no tenga y ya en un cajón. En el momento hablamos del sistema de aspiración que puede ser, por ejemplo, un sistema de vacío. Seguimos con el material, las sondas, el dispositivo de aspiración y opcional, pero muy útil, nuestro adaptador, que les mostraré en un momentito. Una de las grandes ventajas es lo sencillo del montaje. No hace falta quirófano, puede hacerse en consulta especializada.
Atención a los marcadores ecográficos de la aguja. Y esto es importante. Si no ven la punta, no están haciendo escleroterapia, están haciendo un acto de fe. La visualización continua de la punta no es negociable. Y si no tienen mucha experiencia con punciones, hoy aprenden a qué corresponde cada marcador visible en la imagen. Es simple, pero es fundamental. Y aquí está nuestro dispositivo en 3D, diseñado justamente para ayudar en la aspiración de contenido viscoso. Se puede imprimir en cualquier impresora doméstica. Resuelve un problema muy real. Aspirar chocolate es difícil, cuesta muchísimo. Este aspirador permite mantener la aspiración durante decenas de minutos sin agotar a nuestra enfermera. Y si los digo en serio, pruébenlo, porque a los 5 minutos de aspirar al pulso van a estar dejando fabricarse uno, tal como me pasó a mí. Aquí lo tienen en uso. Fíjese en lo fluida que resulta la aspiración. Sin cansancio, y una vez armado se puede manejar con una sola mano. El armado es muy sencillo. Se toma la jeringa Lueloc de 50 mililitros, se acopla en el cuerpo del dispositivo sobre el cilindro de la jeringa y el émbolo queda enganchado en el adaptador. A partir de ahí, en vez de tirar del émbolo con la fuerza de la mano, basta con girar. Cada vuelta mantiene la presión negativa y la sostiene sola. Es un detalle pequeño, pero el beneficio es enorme. Girar y esperar. Esto es todo. Vamos con los 5 primeros pasos. Posición de litotomía, antisepsia, mapeo ecográfico completo, elección del trayecto más corto y punción. Y aquí una buena noticia. No hay absolutamente nada que quien ya realiza captación de ovocitos no sepa hacer. La curva de aprendizaje es muy corta. Si ustedes no ya puncionan los folículos, tienen prácticamente todo el camino andado. Permítanme insistir en 3 detalles que marcan la diferencia. Nunca puncionar si hay la más mínima duda de malignidad. El mapeo es el momento de cancelar porque si el acceso no es seguro, sencillamente no hay escleroterapia. Es siempre el trayecto más corto, porque cada milímetro de más es una oportunidad de fuga de etanol. Pasos 6 a 10, aspiración total, lavado, instalación del etanol, tiempo de permanencia y reaspiración. De todos ellos, el tiempo de permanencia es donde más gente falla. Más de 10 minutos reduce la recidiva en un 80%, con un odds ratio de 0,2. Así que ese reloj no se negocia. Se pone el cronómetro y se espera, aunque el silencio en la sala se vuelve un poquito incómodo. Y quiero detenerme en el paso 7, el lavado con suero, porque es nuestra prueba de estanqueidad. Si el suero se escapa, el etanol también se va a escapar. Ese es el último momento en que podemos parar sin consecuencias y conviene aprovecharlo. Y aquí llegamos al momento técnico. Les pido que se fijen sobre todo en la lentitud. La aspiración es lenta, sin colapso brusco de la pared. Si la pared colapsa demasiado pronto, perdemos el plano y todo lo que viene después se vuelve mucho más difícil. Así que paciencia. En ese procedimiento, el que va despacio llega antes. Observen 3 cosas concretas. La entrada única, sin movimientos laterales, la punta de la aguja siempre centrada en el quiste, el líquido aspirado en el color chocolate, que no se ve aquí naturalmente, que es la mejor confirmación que estamos exactamente donde queremos estar. Aquí se ve el lavado. Y aquí el quiste colapsado. Y se llena una otra vez. La tip número 2.
El lavado es además nuestra prueba de fuga. Si el suero se escapa hacia la cavidad, no vamos a poner ahí el etanol, ¿verdad? Esta es la verificación de seguridad que casi nadie enseña, pero que todos deberíamos hacer. Cuesta 30 segundos y permite prácticamente el único problema serio de esta técnica. Y si hay fuga, la conducta es clara. Se documenta, se retira la gula, se reprograma. No pasa absolutamente nada. Siempre es más cómodo explicarle a la paciente que volvemos otro día que explicarle una peritonitis química. Ahora, volumen, tiempo y concentración. Son los tres números que deciden si esto funciona o no funciona. Etanol entre el 80 y el 90%, volumen de aproximadamente la mitad a 2/3 de lo aspirado y un tiempo de retención de al menos 10 minutos, idealmente 15. Y la regla es tan sencilla como aburrida. Menos concentración, más recidiva, menos tiempo, más recidiva. Menos volumen, más recidiva. Aquí no hay atajos. Si uno de ustedes encuentra una, por favor escríbame que lo aprovechamos juntos. Y ahora sí, la instilación propiamente dicha. Lenta, controlada, sin presión excesiva. No queremos reventar la pared que tanto nos costó respetar. Los momentos más críticos son cuando el quisto se colapsa y la aguja puede perforarlo. Y justo antes de inyectar el etanol. Este tiempo debe ser mínimo. Material preparado, se termina de aspirar el suero e inmediatamente inyectamos el etanol. Este es un momento casi zen. Respiren hondo, conversen con la paciente, vayan despacio. Fíjese en 3 detalles. El quiste se redilata de forma uniforme, la aguja permanece centrada, no aparecen burbujas ni líquido en el peritoneo. Si esas 3 cosas se cumplen, vamos por muy buen camino. La paciente va a sentir un ligero ardor que no debería aumentar mucho. Y si el dolor aumenta mucho, paren y reevalúen. Observen también la ecogenicidad diferente del alcohol que puede empeorar la imagen. Es normal, pero conviene tenerlo en cuenta. Y ahora lo que realmente nos interesa, el procedimiento completo de principio a fin. Mapeo, aspiración, lavado, instilación y reaspiración. Aquí tienen un caso íntegro desde el mapeo ecográfico inicial hasta la reaspiración final. Fíjese en 2 cosas mientras cogí el vídeo. La trayectoria de la aguja es la más corta posible con una única entrada. Cada punción extra es una oportunidad extra de fuga. Y observen cómo el quiste colapsa de forma uniforme, sin desplazamiento de la punta. Este colapso limpio es la señal de que estamos exactamente donde queremos estar. Todo esto que ven aquí dura en vida real unos 20 minutos. Este video dura mucho menos, que es probablemente la única ventaja indiscutible de la modalidad pregrabada. Estos son algunos de mis primeros casos con seguimiento. No son series grandes, son casos reales con nombre y apellido, y creo que esto vale más que una tabla enorme de otra persona. El primero, paciente de 30 años con 2 quistes en el ovario derecho de 22 y 18 mililitros. Etanol al 80%, 20 minutos de permanencia en cada uno. Pasamos de 40 mililitros de contenido total a 3 y una reducción del 92%. Y el dato que más me importa, la hormona antimuleriana bajó de 8,9 a 7,9, prácticamente sin cambio. Comparen eso con el 40% de caída que describe la literatura después de una quistectomía y entenderán por qué me cuesta tanto volver al bisturí. Este caso es lo que me hace seguir haciendo esto. 29 años, 3 años de infertilidad primaria, un quiste de 75 mililitros en el ovario izquierdo. Etanol al 66%, 20 minutos. Bajamos de 75 a 4,5 mililitros. La antimuleriana pasando de 3 contra 3,97 a 2,7. Hicimos fecundación in vitro con una estrategia Freeze-All. La primera
Primera transferencia terminó en aborto del primer trimestre, que fue un golpe duro para ella y para nosotros. Y después, mientras esperábamos por la segunda transferencia, ocurrió lo que ninguna guía clínica sabe predecir: un embarazo espontáneo. A veces el mejor resultado de un procedimiento es simplemente devolver al ovario la posibilidad de hacer su trabajo. Y con esto llegamos al final. 5 ideas para elevarse. Primera, la técnica funciona. Eficacia técnica por encima del 95% y complicaciones mayores por debajo del 2%. No es una curiosidad, es una alternativa real a la quistectomía. Segunda, preserva la reserva ovárica. Está en la razón de todo, sin caída significativa de la antimoleriana, con el 40-57% que pierde la cirugía. Tercera, el lavado es la prueba de fuga. Si el suero se sale, el etanol también se va a salir. Parar a tiempo no es fracasar, es hacer bien el trabajo. Cuarta, los números que vale la pena memorizar. 96 grados, 66% del volumen aspirado, 15 minutos de retención, máximo 2 mililitros por kilo, 2 gramos de cefazolina intravenosa. Y quinta, empiecen con casos simples, protocolicen la técnica y registren todo. Los primeros casos siempre en parásitos internos, el 10º se hace en 20 minutos conversando con la paciente. Aquí les dejo las referencias principales por si quieren profundizar. Destaco especialmente el artículo de Miquel que describe la técnica en 10 pasos con vídeo y la revisión general de UNIT que reúne las 9 revisiones sistemáticas publicadas hasta hoy. Los archivos del dispositivo de aspiración están en Thingiverse, en acceso libre. Si alguno de ustedes tiene una impresora 3D a la mano, pueden tenerlo listo esta misma semana. Y si lo mejoran, les pido un solo favor, cuéntemelo. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Ha sido un gusto acompañarles, aunque sea a través de una pantalla con varias horas de diferencia. Quedo completamente a disposición para cualquier pregunta por email o en otro contacto que quieran. Espero que de la próxima vez podamos conversar en persona. Muchas gracias. Le hacemos extensivo al agradecimiento al doctor Santos, se lo enviaremos por vía mail. Realmente ha tenido mucha acogida la intervención de él, como el resto de panelistas. Y también aquí tengo yo, él me obsequió esta jeringuilla en Perú, en la charla que dio en Perú, donde pudimos hacer amistad. Y pongo a disposición de las personas que están asistiendo. Si alguien quiere replicarlo, le podemos facilitar para que haga la copia en 3D y pueda tener en su unidad de reproducción o en su consultorio este dispositivo. Con el mayor gusto, para eso estamos. Bien, a continuación tendremos la última exposición, este momentito que nos va a hablar la doctora sobre nutrición en pacientes con endometriosis. Entonces, la doctora Jessica Espinosa nos va a ilustrar ese momento con su charla. Gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias por la invitación. Es un honor estar con médicos, panelistas tan prestigiosos a nivel internacional. Y pues el día de hoy me corresponde hablar acerca de nutrición en endometriosis y qué nos dice la evidencia médica actual. Pasemos. Cuando hablamos de nutrición en endometriosis, probablemente lo primero que tenemos que hacer es separar lo que sabemos de lo que creemos saber, porque muchas conductas son de cosas que creemos, realmente no tienen una evidencia científica fuerte. Actualmente existe mucho interés por las intervenciones nutricionales en estas pacientes y también muchísima información en las redes sociales. Sin embargo, la evidencia científica todavía no está al mismo nivel. No hay una evidencia científica aún robusta en este tema. Si quieres, paso a la siguiente diapositiva. Por eso mi objetivo hoy no es hablar de una dieta específica para endometriosis, porque actualmente no existe una dieta que podamos considerar
como un tratamiento de la enfermedad. Lo que podemos revisar es qué recomendaciones son razonables desde el punto de vista nutricional, qué intervenciones son prometedoras y cuáles todavía no deberíamos recomendar de forma rutinaria. Es decir, vamos a tratar de hablar acerca de una nutrición saludable en general, sobre todo antiinflamatoria. Y cómo podemos utilizar esta nutrición como tratamiento adyuvante a lo que ya explicaron los doctores, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico de la endometriosis, orientado fundamentalmente a los síntomas y a la calidad de vida de las pacientes. Siguiente. Entonces, si a mí me preguntan ¿qué patrón alimentario yo recomendaría a una paciente con endometriosis? Mi primera opción sería un patrón de tipo mediterráneo. Pero aquí quiero hacer una precisión importante. No estoy diciendo que tengamos demostrado que la dieta mediterránea cure la endometriosis o que disminuya las lesiones. La recomiendo porque es un patrón de dieta de alimentación de alta calidad. Es la dieta número 1 en calidad, la más antiinflamatoria, con predominio de alimentos vegetales ricos en fibra, pescados ricos en omega 3, grasas insaturadas y menor cantidad de ultraprocesados. Si quieren pasar a la siguiente diapositiva. Es decir, es una recomendación nutricional razonable para la salud general de estas pacientes, pero debemos ser muy cuidadosos en no atribuirle un efecto específico sobre la enfermedad que todavía no ha sido demostrado con ensayos clínicos suficientemente robustos. De hecho, actualmente seguimos necesitando estudios, aquí que hay tanta gente presente, necesitamos estudios de intervención que nos permitan saber cuánto de este beneficio es realmente atribuible a la modificación en la dieta. Pasa 2 diapositivas, por favor. La que sigue. La otra. Bueno, esa no sé qué pasó ahí. No se ve bien, pero les voy a explicar. Cuando analizamos estudios epidemiológicos, encontramos algunas asociaciones interesantes. El mayor consumo de verduras se ha relacionado con un menor riesgo de endometriosis. También encontramos asociaciones inversas con el consumo de lácteos y queso. Es decir, muchas veces se quitan los lácteos y el queso en general y lo que nos muestra la evidencia es que al contrario, hay una relación de menor riesgo de endometriosis cuando se consumen lácteos y quesos, sobre todo los fermentados. Por el contrario, un mayor consumo de mantequilla o altas cantidades de cafeína, más de 300 miligramos al día, se relaciona con un mayor riesgo. Eso no quiere decir que le vamos a quitar a la paciente el café por completo, pero sí que sea solo una taza al día. Me comentaba el doctor que en Ecuador cada vez es mayor el consumo de café, pues hay una relación ahí con la cafeína, por lo cual yo recomendaría solo una taza de café en las pacientes con endometriosis. Pero aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Estos estudios nos muestran asociaciones, permiten dar un esbozo de una alimentación razonablemente saludable en endometriosis, teniendo en cuenta que muchas de las pacientes con endometriosis, además de tener endometriosis, sufren de sobrepeso y de obesidad, que es uno de los factores que también se asocia a infertilidad. Entonces, hacer una recomendación de una dieta baja en calorías para disminuir el porcentaje de grasa corporal, que muchas veces es un impedimento para los procesos de fertilidad. Siguientes. Ahora sí,
definitivamente aquí llegamos a lo que probablemente es uno de los mensajes más importantes de la charla. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Una de las cosas que más frecuentemente hacen las pacientes con endometriosis es empezar a eliminar alimentos. Eliminar el gluten, eliminar los lácteos, el azúcar, todos los carbohidratos, las legumbres, y en algunos casos termina con unas dietas extremadamente restrictivas que son insostenibles a lo largo del tiempo y que realmente pues no hay una demostración científica para quitar todo esto. Actualmente no tenemos evidencia suficiente y de calidad para recomendar la eliminación sistemática del gluten o de los lácteos a todas las pacientes con endometriosis. Eso no significa, ojo, que una paciente individual no pueda tener una intolerancia o una alergia al gluten, paciente celíaco. Por eso hay que individualizar cada paciente. No se puede generalizar una dieta para todas las pacientes y en ese caso sí se aplicaría el retiro del gluten en la dieta, pero realmente no debe ser sistemático retirar el gluten, sobre todo en nuestros países donde todavía la ingesta de alimentos ricos en trigo es frecuente. Es importante también, interesante esta parte, explicar el componente gastrointestinal que muchas veces se asocia con la endometriosis. Muchas veces hay una asociación de síntomas como diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, que pueden ser un diagnóstico de un síndrome de colon irritable. En este caso hay que individualizar a esa paciente y hacer una dieta para síndrome de colon irritable, que es la dieta baja en FODMAP, una dieta especial para pacientes con síndrome de colon irritable. Por lo cual siempre es importante derivar el paciente al especialista en nutrición para que tenga todo ese tiempo, se tome todo ese tiempo para preguntar e individualizar cada paciente, porque en la consulta con ginecología no se va a dar ese tiempo a profundidad de saber qué requiere y qué no requiere cada paciente. Siguiente. Otro punto pues que genera mucho interés son los suplementos. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos estudios individuales con omega 3, con vitamina D, N-acetilcisteína, curcumina, resveratrol y otros compuestos. Algunos resultados son interesantes y prometedores, pero cuando dejamos de mirar estudios individuales y analizamos los ensayos controlados con placebo en conjunto, la evidencia cambia un poco. Un metaanálisis publicado en 2026 evaluó suplementos dietarios para dolor asociado a endometriosis y no encontró diferencias estadísticamente significativas frente al placebo para dolor pélvico, dismenorrea o dispareunia. Para dolor pélvico, la diferencia media agrupada fue menos de 1.1% puntos. Por eso, con la evidencia disponible actualmente, yo no recomendaría suplementos de rutina como tratamiento del dolor de la endometriosis. Esto no significa que nunca puedan utilizarse. Significa que debemos, nuevamente la palabrita, individualizar la indicación y no presentarlos como tratamientos con una eficacia demostrada a nivel de estudios clínicos robustos. Siguiente. Entonces, después de revisar toda esta evidencia, ¿qué puede hacer realmente el ginecólogo mañana en la consulta? Primero, preguntar, no solamente qué come la paciente, sino si existe una relación entre determinados alimentos y sus síntomas, y especialmente si existen síntomas gastrointestinales. Segundo,
recomendar un patrón alimentario de alta calidad de tipo mediterráneo, antiinflamatorio. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Tercero, priorizar alimentos mínimamente procesados, vegetales, frutas, legumbres, pescados ricos en omega 3, frutos secos y grasas insaturadas. Cuarto, evitar restricciones innecesarias, por favor. No me le quiten a las pacientes de forma rutinaria el gluten, los lácteos, carbohidratos, porque entonces ¿qué va a quedar comiendo esa pobre paciente, no? Quinto, si existe un componente gastrointestinal importante, pensar en síndrome de colon irritable y de esta manera derivar a gastroenterología y nutrición para ese manejo específico. Y finalmente, no convertir los suplementos en una prescripción automática para la endometriosis. Creo que este es el punto donde la nutrición puede integrarse realmente en la consulta ginecológica, no como una lista de alimentos prohibidos, sino como una intervención individualizada. Si tuviera que resumir toda la evidencia en 5 mensajes, serían los que dije anteriormente y otros que voy a decir ahora. Primero, que no existe una dieta terapéutica específica para la endometriosis. Un patrón mediterráneo es lo recomendado. El consumo de fibra, por lo menos 25 gramos al día, que está presente en las legumbres, verduras, cereales integrales. El consumo de pescado azul, como salmón, trucha, sardinas, por lo menos 2 veces a la semana, que son una fuente alta de omega 3 y antiinflamatorios. Reducir el consumo de ultraprocesados, todo lo que tenga colores, sabores artificiales, azúcares añadidos, harina de trigo blanca fortificada añadida, aceites vegetales altos en grasas trans y grasas saturadas. Y que la dieta no sea restrictiva. O sea, quiero ser reiterativa en este punto, no restringir a la paciente, mejor preguntar, remitir y así lograr que la paciente pueda tener una dieta sostenible a lo largo del tiempo y que cubra todas sus necesidades, porque no es solo una paciente con endometriosis, es una mujer que puede tener otras necesidades como sobrepeso, obesidad, síndrome de colon irritable, problemas de tiroides, y ya ahí la dieta no es solo para endometriosis, sino una dieta individualizada que pues nos abarque todo este tipo de necesidades que tiene una mujer en general. Entonces, mi conclusión sería que el futuro de la nutrición en endometriosis probablemente no está en encontrar una dieta única para todas las pacientes, sino en identificar fenotipos y ofrecer una intervención nutricional individualizada según los síntomas, las comorbilidades y los objetivos clínicos. Muchas gracias por haberme escuchado y si hay preguntas, pues gusto las responderé. Gracias, doctora. Muy interesante. Esta es una parte en la cual realmente quienes trabajamos en la reproducción humana conocemos muy poco. Y son muy aleccionadoras sus palabras, su experiencia y la dieta que recomienda con evidencia y la que no está con evidencia. Muchas gracias. Bueno, a continuación abrimos el foro. Estamos abriendo las preguntas para que por favor se dignen enviarnos por WhatsApp las preguntas. Les pido de la manera más comedida que tengan la bondad de hacerlo. Tenemos una que nos indica, dice, paciente con endometriosis grado 3, 38 años, ¿podría usarse Mirena más Dienogest 3 meses antes de un ciclo de FIB transferencia embrionaria? Pues, o sea, el uso de Mirena es una opción maravillosa para pacientes en quien no están planeando un embarazo
Yo no lo haría, sería colocar un dispositivo por un periodo realmente muy corto cuando hay otro tipo de alternativas, y más aún que quiero limitar cualquier proceso inflamatorio, infeccioso, y el tener un dispositivo intrauterino nos incrementa por riesgos. El beneficio creo que puede ser más bien con el agonista más letrozol o Diano-G solo, pero no haría ambas cosas en conjunto por un periodo de tiempo tan limitado. Claudio, ¿alguna opinión? No, estoy completamente de acuerdo. En realidad, el dispositivo también va muy bien en casos de adenomiosis, en tratamientos postquirúrgicos. Es una muy buena opción, pero es de muy largo tiempo, de muy largo uso. Claro. Más bien lo usamos, se lo recomienda cuando hay dolor, cuando no hay posibilidades de otro tratamiento, allí lo podemos usar, ¿no es cierto? Bien. Correcto. Había de progesterona. Ya. Dice de progesterona, mejor uso de progesterona, 50 miligramos intramuscular o 25 subcutánea. ¿Cuál la aconseja en su experiencia en el uso de progesterona? Bueno, yo Si me tenemos que entrené. hacer un rescate, un suplemento adicional, si tenemos un valor bajo. Claro. A ver, yo estoy un poco sesgada porque yo me entrené en Estados Unidos y allá no hay progesterona subcutánea, únicamente intramuscular. Entonces, en estos ciclos sintéticos siempre dábamos la intramuscular 50 miligramos diarios en conjunto con vaginal. Aquí en México, pues tenemos la fortuna de tener la subcutánea desde hace ya un par de meses. Y mencioné que cuando usamos la subcutánea damos mañana y noche, o sea, esquemas de 2 veces al día, porque 25 miligramos de progesterona subcutánea, la farmacodinamia de esta progesterona está asociada a que pasadas las 12 horas de la misma, los niveles séricos empiezan a reducirse. Particularmente en estas pacientes con resistencia a la progesterona, lo ideal es tratar de mantener esos niveles estables, de tal manera que ambas opciones son válidas y yo creo que es cuestión de hablarlo con la paciente. La desventaja de la progesterona de 50 miligramos intramuscular, pues es su aplicación, la agresividad, ¿no?, asociada a una inyección intramuscular diaria. Por otro lado, 25 miligramos cada 12 horas de la subcutánea, aunque sea subcutánea, pues también les molestan a las pacientes, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos, la que tengan, pero sí considerar que si son 25 miligramos de la subcutánea, en estos casos usar mañana y noche ese esquema. Perfecto, aquí muy importante. En el Ecuador tenemos la ventaja de que tenemos la intramuscular, tenemos la subcutánea y tenemos varias progesteronas de cápsulas y también tenemos el gel, ¿no? Vaginal, entonces podemos usarlo. Y también tenemos el Lupastón, que podemos también usarlo. También tenemos de 20 a 30 miligramos diarios. Tenemos esa ventaja de que tenemos todos esos fármacos y realmente desde ese punto no estamos desabastecidos. Yo tengo una inquietud, doctora y Claudio. ¿Cuál sería recomendable, qué nivel de progesterona sería recomendable mantener un valor en el primer trimestre? ¿Cuál sería el valor de progesterona que deberíamos procurar mantener? Ya habíamos hablado, hay estudios con 8.8, con 9.8, mayor. Generalmente, por ejemplo, nosotros en nuestra unidad tratamos de que esté sobre 11. ¿Cuál es su opinión, Claudio y doctor? Doc. Sí. Bueno, en mi opinión, el valor sobre 10, ¿no? Es un valor como que sigo mucho la escuela europea y es un valor que se mantiene. Estamos ahí con 10, un poco más, lo que la vía nos permita, ¿no? Porque hoy, como usted menciona, tenemos ya acá una serie de progesteronas, ¿no? Tenemos la bendición de tener toda la línea de progesteronas, así es que mantener un nivel de progesterona adecuado nos garantiza un embarazo y una pérdida temprana. Así es que sobre 10 es uno de los valores que al menos yo me manejo. Sí, yo coincido, al menos es lo que está igual reportado en la literatura. Quizás en estas pacientes sí me iría un poco más arriba, un nivel en 15 nanogramos, me sentiría yo más cómoda,
Y como bien comenta el doctor, también tenemos progesterona oral, tenemos Dufastón, tenemos la progesterona en gel, tenemos tabletas efervescentes vaginales. Y la desventaja, por ejemplo, del Dufastón es que pues no se puede medir en sangre, ¿verdad? Entonces, al final es muy relativo y no necesariamente es representativo de lo que está llegando a nivel endometrial. Una pregunta nos hace. ¿El uso del HCG previo a la transferencia embrionaria recomienda o no? ¿Cuál es su experiencia? Seguramente se debe a que cuando tenemos que usar antes de la aspiración, me imagino que la pregunta es respecto a ello, ¿no? Al respecto. O quizás sea en relación a la infusión de HCG, instilación de HCG en el endometrio, que ahí por ahí hubieron algunos reportes, así como... Transferencia embrionaria, sí, yo pienso que también es por ese lado, sí. Sí, digo, hay reportes, hay un grupo, un colega aquí en México que tiene una casuística en donde ellos encontraron tasas de implantación más altas tras la instilación de HCG intrauterino antes de la transferencia. No es una práctica que yo haga, no tengo experiencia con ello, lamentablemente. Sí creo que hay un beneficio enorme en estos, no necesariamente en pacientes con endometriosis, pero en general pacientes que se transfieren en ciclos naturales y modificados, donde damos HCG, ¿no? Pero con la intención de pues formar un cuerpo lúteo, producir relaxina y por ahí algunos factores de crecimiento que favorecen la implantación. Pero como tal experiencia con la instilación de HCG intrauterino no la tengo. Gracias. Y solo un aspecto, ¿no? En la proyección, en el video que nos envió el doctor Santos, acerca de la aspiración y la utilización de etanol, ¿no? Entonces, pienso que, solo quería hacer un comentario, pienso que también tiene vigencia esta técnica, porque en caso en que no puede operarse a una paciente, es una pelvis brocada y tenemos acceso vía vaginal, puede usarse esta técnica de esclerosar el endometrioma. Entonces hay casos, no se puede operar la paciente, entonces pienso que también existe esta opción, ¿no? Y me gustó la idea y justamente le invitamos porque me pareció muy práctico lo que él realiza, ¿no? Entonces, como vemos en esta enfermedad que es TANDOA, asociada a adenomiosis, endometriosis sola y en definitiva una enfermedad enigmática de la que no conocemos muchísimo, pues creo que todo aporte es muy importante. Bueno, creo que tenemos unas dos preguntas más. En pacientes con endometriosis grado 3, con recurrencia de quistes ováricos que tienen expectativas de gestación, ¿cuál cree que es usted el tratamiento más recomendable? Endometriosis grado 3 con recurrencia de quistes ováricos. ¿Cuál sería qué pensaríamos? Cuando hablan de quistes ováricos, ¿se refieren a endometriomas? A endometriomas, sí, supongo. Claro. A ver, es un tema realmente muy delicado, ¿no? Justamente lo que había hablado. Dependerá mucho de la técnica que utilicen, dependerá mucho de la sintomatología que tenga la paciente, los factores asociados, ¿no? Porque si tenemos un factor masculino asociado, la edad de la paciente, cirugías previas, probablemente la decisión sería otra. Pero, como les dije, cada paciente debe ser evaluada exhaustivamente, ¿no? Sobre todo el diagnóstico previo antes de tomar una decisión quirúrgica. Creo que todo el mundo hoy habla al respecto de esto. Ramiro Cabrera, uno de los grandes exponentes de mexicanos que hablan sobre la endometriosis, y él es muy claro y muy enfático en decir, y es verdad, o sea, es muy cierto, no se puede operar a una paciente sin tener un plan y un diagnóstico preciso, porque hoy siempre aquello, ¿no? Primum non nocere,
Así es que no hagamos más daño del que ya está. Entonces, dejemos a los expertos. Si tenemos un área de reproducción que tiene unas muy buenas tasas de embarazo y saben llevar las cosas, pues bien, está perfecto. Pero si también hay un grupo que hace una cirugía laparoscópica avanzada porque se justifica, porque la paciente tiene sintomatología, porque la paciente o puede ser beneficiada por este tipo de procedimientos, pues eso es una opción también. Como les había dicho, la opción quirúrgica tiene también sus ventajas. Hay unas muy buenas probabilidades de un embarazo natural postquirúrgico y mejora inclusive en pacientes que ya tuvieron fallos de fecundación in vitro después de un procedimiento quirúrgico, las tasas de una fecundación también suben. Entonces, por lo tanto, se tiene que evaluar, se tiene que analizar con mucha esencia esto, ¿no? Si es que ese sería mi. Ahí habría un aspecto importante, que si hay recurrencia se entiende que esta paciente fue operada. Y aquí hay un detalle importante. Si una paciente fue intervenida, la idea de una intervención quirúrgica es que esa tiene que realizársela por una sola ocasión. Y después, si la paciente tiene deseo reproductivo, proceder inmediatamente al tratamiento que se vaya a realizar. En este caso, endometriosis 3, pienso que va a una fertilización in vitro. De lo contrario, a las pacientes tenemos que mantenerlas en tratamiento. Aquí en el Ecuador pasa mucho esto. La paciente se opera, se le quitan los endometriomas, se le quita el dolor y la paciente regresa a los 3, 4 años con 8 endometriomas. Entonces, eso sucede mucho aquí y nos pasa y nos seguirá pasando aquí en la ciudad de Quito. Entonces, yo pienso que la parte importante es el control de la enfermedad post la endometriectomía o posterior a la escisión del endometrioma. Entonces, esa parte. Y bien, pues naturalmente, si la paciente va a buscar fertilidad, pues naturalmente se opera, o antes de intervenirse, pues hacer congelar los óvulos, vitrificar los óvulos. Naturalmente, en este caso está indicado, pues, vitrificar los óvulos. Si la paciente no va a tener a corto plazo deseo de un embarazo, pues con cirugía o sin cirugía, la vitrificación de los óvulos, porque no sabemos la enfermedad cómo va a evolucionar posteriormente. Bien, hay otra pregunta, dice, paciente de 30 años con endometriosis grado 2 y síndrome ovárico metabólico poliendocrino, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado? 30 años con endometriosis grado 2. ¿Qué le parece a mi doctora? Pues de nueva cuenta creo que la evaluación integral, o sea, pacientes con endometriosis claramente para tratar de mantenerlas controladas, el manejo con tratamiento hormonal tiene un beneficio, ¿no? Sobre todo aquel en donde los progestágenos están predominados, pero inclusive un anticonceptivo oral combinado, continuo, ¿no? Ayuda a mantener esa endometriosis limitada y por otro lado al mismo tiempo mejora. La paciente tiene hiperandrogenismo asociado al síndrome de ovárico metabólico poliendocrino o ciclos irregulares. Entonces, de primera instancia, fuera de una evaluación integral, pues sí ofrecer un tratamiento hormonal que nos ayude a tener controlada la parte metabólica y al mismo tiempo limitar que la endometriosis avance. Bueno, el manejo ahora, porque estas pacientes pueden tener en este caso un ovario llenos de folículos, pues va a tener un problema metabólico, un problema glandular. Tenemos que valorar la tiroides. Entonces, justamente se cambia el nombre al ovario poliquístico por este síndrome, justamente por el manejo que requieren ese tipo de patologías. Tenemos otra pregunta. ¿Podrían hablar de su experiencia en el manejo del endometrio refractario en pacientes con los cuales se requirió el uso de agonistas de la GnRH? Endometrio refractario en los que se requirió el uso de agonistas de la GnRH. Claro, pues aquí en esos endometrios refractarios comentaba en mi presentación, yo hago mucha histeroscopía, mis pacientes pegan una transferencia y creo que en estos casos está justificada una histeroscopía para ver si esa falta de crecimiento endometrial no obedece a algo adherencial, ¿no? Eso de primera instancia. Por otro lado, durante la preparación endometrial con estrógenos, importante estar monitoreando los niveles de estradiol durante la sustitución de estrógeno.
Idealmente un nivel de estradiol por arriba de 200 picogramos es indicativo de que esa paciente que está con estrógeno oral lo está absorbiendo bien y debe de ser suficiente para tener ya un grosor óptimo. Si no es así, podríamos intentar alguna otra vía de estrógeno, ya sea transdérmico, ¿no? O inclusive estrógeno, las mismas tabletas aplicadas vía vaginal pudieran brindar un beneficio. Recordar también que hay evidencia nueva que nos indica que el grosor del endometrio no tiene tanto impacto como el patrón del endometrio. O sea, es más importante tener un endometrio trilaminar, ¿sí? Así mida 6 milímetros, pero se ven 3 capitas, ya le hiciste histeroscopía, tienes niveles de estradiol óptimos, ya estás con vía transdérmica de estradiol también. Entonces, yo me siento muy cómoda en transferir a estas pacientes. Si de plano el endometrio no se desarrolla, entonces dejo que pase el efecto del agonista, la GnRH, le doy inhibidores de la aromatasa para hacerla ovular y ver si en ese ciclo, digamos, más natural fisiológico logramos un mejor grosor. Pero yo me siento muy cómoda y tranquila con hacer transferencias con endometrios trilaminares, aunque estén delgados. Pentoxifilina, 400 miligramos 2 veces al día, también nos puede ayudar a mejorar el endometrio. Porque se ha probado con todo, pero realmente no existe la fórmula mágica para mejorar el endometrio. Bien, aquí hay una pregunta que esta ya la respondimos, como no lo tiempo, otra. Para la doctora Jessica, ¿se sabe sobre el impacto de la alimentación? ¿La endometriosis puede afectar? Y las uvas oscuras contienen resveratrol, que actúa como antiinflamatorio e inhibidor natural de la aromatasa. ¿Considera adecuado que se las puede incluir en forma habitual en la dieta como un complemento a los medicamentos? No, está... activa el micrófono. Sí, ya, perdón. Sí, las uvas contienen bastantes antioxidantes y resveratrol, que son antiinflamatorios. De hecho, todo lo que es rojo en alimentación es rico en antioxidantes y polifenoles. Lo que son las frambuesas, fresas, los blueberries, las uvas. Entonces sí, se recomendaría de rutina incorporar todos estos tipos de alimentos antiinflamatorios, variedad de frutas, porque realmente todas las frutas y los vegetales son antiinflamatorios. Y sobre todo, excluir, lo más importante antes de incluir es excluir todos los ultraprocesados, que son inflamatorios. Si no excluimos lo inflamatorio, por más que comamos alimentos antiinflamatorios, no vamos a lograr el efecto que queremos tener de antioxidantes en nuestro cuerpo. Listo, muchas gracias. Bueno, solo quisiera agradecer a todos a los panelistas y a las personas que nos acompañaron en este webinar sobre un tema tan interesante. La asistencia que tenemos para un país como el Ecuador es bastante y nos congratula el que siempre tengamos convocatoria a nuestros modestos eventos que son un aporte, reconocimiento de la reproducción humana. Quería decirles que a las personas que requieran el diploma, las que se han conectado, que por favor en el chat está ya este momento colocado el link para que puedan solicitar el chat. Y además quisiera hacer una cordialísima invitación antes de despedirnos. Quiero a nuestro último evento de este año, en el cual tenemos nosotros la participación de la doctora Andrea Andrade, ¿sí? Que es una colega que justamente ella hizo su especialidad y su preparación en reproducción humana en México, que tenemos programado para el 12 de noviembre a las 19 horas. Entonces, ella nos va a hablar sobre el tema edad y baja respuesta a la estimulación ovárica, estrategias que vamos a implementar en este tipo de pacientes. Sin más palabras, no me queda nada más que mandarles un abrazo fuertísimo a todas las personas que nos acompañaron y de manera particular a nuestros panelistas que nos honraron con sus conocimientos y que, descuidando sus actividades personales y sus horas de descanso, están con nosotros. Doctora Luna, doctor Espinosa, Claudio, muchas gracias.
Gracias a usted, doctor. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias. Un Gracias. abrazo igual, gracias, un honor. Ay, Hasta luego. mucho gusto. Igual. Chao. Gracias.